señores, y brevemente, desde ayer hay un debate con relación a las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Diputados con relación al Código Penal. De que había mucha gente que no le interesaba. Donde dijo que habían fuerzas que estaban incidiendo en el Congreso Nacional y que estaban usando el tema de las tres causales y el tema de los argumentos de los que se autodenominan pro vida. Él hablaba de los dos grupos. Pero eso estoy diciendo, de ambos grupos. De ambos grupos. Pero donde él aseguraba que en realidad también esos eran grupos que estaban siendo usados de alguna manera. Es decir, alguien como terceros que usaban los argumentos. No decía de que pañoletas verdes y pañoletas Sí, pero azules. es que el tema de él no, lo que planteó Pacheco no fue solamente que el problema es que si usan pañoletas o no, si tienen posiciones diferentes, es que hay otras fuerzas, según él, incidiendo manos ocultas que mueven la cuna. Para evitar que el código sea aprobado. Y evidentemente eso es lo que tiene un dejo de que de alguna manera el crimen organizado está incidiendo esto. Bueno, por lo menos ese fue el tono con el que todo esto se quiso expresar. Eso se ha movido. Hay pájaros que han dado aletazos ahí. Pero es que miren, es que además al PRM, porque el presidente de la Cámara de Diputados es del PRM, y al PRM no le luce autodenunciarse con relación a este tema. Porque no solamente estamos hablando de que han tenido la mayoría suficiente para aprobar este código. Algunos aletazos han estado vinculados al PRM. Pero precisamente ahí voy. Justo esas últimas modificaciones que fueron las que nuevamente dieron al traste con el consenso que había en el Código Penal, vienen de las líneas del PRM. Entonces el PRM no se ha alineado políticamente de forma adecuada con su supuesta voluntad de aprobar el Código Penal. Y eso pues lo que ha llevado es a que se siga perdiendo tiempo. Fíjense que el último esfuerzo que se hizo con relación a este tema, por lo menos visiblemente notorio, fue a final del año 2021, cuando hubo un intento de aprobar un proyecto paralelo, porque el otro todavía no tenía consenso, y quisieron hacer ahí un mamotreto raro desde el punto de vista del procedimiento legislativo, entrando un proyecto equivalente que no tenía una de las modificaciones para que no tuviera, bueno, una cosa rarísima que al final, por suerte, desistieron de eso. Una de las tres causales, decía. Bueno, pero eso sigue estando en el proyecto. Ha pasado casi un año, ya estamos en noviembre del 2022 y todavía no se ve un avance significativo en estos trabajos. Y aquí no hay que buscar fuerzas oscuras, aquí hay que buscar responsabilidad política de los partidos que están representados en el Congreso y sobre todo de aquel que tiene la mayoría. Si no tenemos proyecto de Código Penal, es porque no se ha propuesto el PRM que haya proyecto de Código Penal aprobado. Porque de hecho, cuando ha habido otras dificultades desde el punto de vista legislativo, el gobierno se ha dedicado a fondo a lograr que se hagan estas aprobaciones. Sí, como muestra un botón, lo que pasó con la ley de incentivos fronterizos, donde funcionarios del gobierno tuvieron que sentarse con los legisladores para asegurarse de que eso saliera. Lo cual dirán, bueno, pues es una injerencia. Bueno, sí, pero desde el punto de vista práctico, el proyecto salió. Entonces, no puede venir el PRM y tampoco el presidente de la Cámara de Diputados con una serie de lamentos con relación a este tema. Porque ahí lo que hay es sencillamente que hacer el trabajo de alinear internamente, sobre todo al Partido Revolucionario Moderno, que número uno es el que tiene los votos para aprobar una legislación de este tipo. Y número dos, pertenece a ese partido el grupito que accidentó la aprobación del Código Penal el año pasado, queriendo hacer unas modificaciones a algo que a todas luces procede, que es lo que tiene que ver con discriminación por preferencia sexual. Pero, entonces, pretenden que se ignore el hecho de que esa misma indisciplina partidaria que está generando que ese grupo accidente el proyecto de Código Penal es lo que evita que se pueda aprobar de una forma medianamente adecuada, porque sabemos que esto va a salir con muchísimos problemas, empezando por el hecho de que las tres causales no tienen los votos que se necesitan. Pero luego de que resultó evidente eso, también quisimos manipular la discriminación por preferencia sexual, lo cual es una barbaridad. Y se siguen metiendo en temas, en el castigo de los niños, para ver cuál de todos
es más complejo y más delicado y levanta más sensibilidades y hace la aprobación más difícil. Así que ojalá que el PRM se dedique a buscar el consenso a lo interno con las líneas partidarias que sean necesarias, porque lo único que está pasando en el Congreso Nacional es que sencillamente no se tiene una línea clara de cómo se va a aprobar esta pieza. El problema está no en el PRM. El PRM puede tener todos los votos del mundo. También ocurrió cuando el Partido de la Liberación Dominicana, junto con la Fuerza del Pueblo, que estaban unificados, tenían el control de ese partido, del Congreso Nacional. Tampoco pudieron aprobar esta ley. No, de hecho sí lo aprobaron. Sí, no lo aprobaron. Claro que lo aprobaron. Lo aprobaron y lo aprobaron siendo Abel presidente de la Cámara de Diputados. Danilo lo mandó, lo devolvió con las 3 causales. Pero vamos a hacer el ejercicio con justicia en la historia. En la Cámara y el Senado aprobaron el proceso. Sí. No acogieron las observaciones que hizo el presidente de la República. Sí. Y por un problema de proceso legislativo, de que la respuesta a la observación no se hizo de nuevo en el Senado de la República. Por ese problema de proceso legislativo terminó anulado en el Tribunal Constitucional. Pero claro, y era un tema que traía debate a nivel del proceso constitucional. Se hicieron advertencias de que eso podía ser inconstitucional, pero no quedó duda de que en el Congreso había voluntad de que eso se aprobara, independientemente de la observación que hizo el presidente. En este caso, de lo que estamos hablando es que aquí no hay un problema de observación del presidente de la República. No, aquí lo que hay es un problema de la sociedad civil. Bueno, y también de la Iglesia Católica. Pero Caminero. No es un problema de partidos políticos. Bueno, pero si vamos dentro del PRM hay gente que está de acuerdo que se apruebe, pero también hay otros que están en desacuerdo. Dentro del PLD hay gente que está de acuerdo y violan la línea política de su propio partido. ¿Quién tiene dentro los del PLD, votos? dentro de la Fuerza del Pueblo y dentro del está PRM. Bien, esto es problema del PLD y la Fuerza del Pueblo, está bien. Vamos a darle la razón porque no estamos en el plano de lo razonable. Es un problema social, donde hay una división de su Caminero, 50%. por Dios. Sí, pero escuche, oiga un asunto, no, porque aquí hay que ser más responsable en las posiciones. La Iglesia Católica y la sociedad civil. El tema de las 3 causales se perdió en el Congreso. El tema de las 3 causales ya se sabe que no va a estar ahí. Entonces no le echemos la culpa a la Iglesia, ni le echemos la culpa a la sociedad civil. Sí. No. Vamos a echarle la culpa a los que votan en el Congreso. Si usted no se enteró, en diciembre del año pasado, no fueron las 3 causales que pararon esto. Fueron los cambios a último minuto por el tema de discriminación por preferencia sexual que metió Cedeño, diputado del PRM. Eso fue lo que accidentó la aprobación del Código Penal. No fueron las 3 causales. Pero como quiera no se va a aprobar. Pero esta sociedad está dividida en torno a penalizar o despenalizar el aborto. No está dividida. Lamentablemente, aquí no está dividido. Lamentablemente, las 3 causales no tienen mayoría en el Congreso. Aquí no le vamos a echar la culpa a las 3 causales de la no aprobación del Código. Es el problema, aquí lo que hay es una irresponsabilidad del partido mayoritario en el Congreso Nacional. Y si usted no lo quiere ver, bueno, que le diga. No, es que fue el mismo que tenía ese Congreso del PLD y el Congreso del PRM ahora. Y cuando vuelve otra vez otro partido... Es culpa del PLD. Es culpa de todo el mundo. Es culpa de la sociedad. Esta sociedad está dividida en torno Caminero, es culpa, vamos a darle la razón, es culpa del PLD. No, es que tú quieres atribuirle al PRM una culpabilidad que no es tampoco del PRM, porque ha estado ahí, eso fue de hace 2 años. Pero no se ponga tan sensible. No, es que esto no es de hace 2 años, no es que tan sensible, es que hay que llamar las cosas por su nombre, no es atribuir Yo las estoy llamando por su nombre. partido o a una organización o a cualquier... Que sí. No, es un problema de la Iglesia Católica que o sea, su brazo no lo deja torcer, ni tampoco la sociedad civil. Pero que eso se perdió, Caminero. Dele seguimiento al Congreso. El tema de las 3 causales ya no es el obstáculo que tiene el Código Penal. Ahora
y lo reconoce el mismo presidente de la Cámara de Diputados. Busca el periódico de ayer. El gran esfuerzo fue de Alfredo Pacheco. Él lo reconoce y dice que fue el tema de la discriminación por preferencia está sexual. la penalización o despenalización No, del eso aborto. no es. Eso no Única y exclusivamente en ese problema. No es un problema del PRM. Mire, cuando vino la guerrilla de Camaño en el 73, se atribuía que el PRD y Juan Bosch estaban metidos en el asunto. Y Carlos Doria escribió un artículo que tituló "La verdad salva al buey". Y entonces confesó los contactos que yo tenía con esa guerrilla para decir que el PRD ni Bosch tenían nada que ver con eso. Ese es un tema controversial aquí y en todas partes, el Código Penal y el aborto, aquí en todas partes, como lo ha sido. Además, es legítimo que los grupos tengan posiciones, eso no es ilegítimo, por tanto la Iglesia puede tener su posición. Obviamente que la Iglesia hace mucho que ganó esa pelea desde el 10, que se aprobó la Constitución de la República, porque se metió, porque esta discusión se produjo no con el Código, con la Constitución. Por tanto, y ahí conocí yo, tú sabes que yo conocí a tu padre en esa discusión de esa observación, en una reunión que me invitaron a participar. El PLD, el Congreso del PLD aprobó el código y el gobierno lo tuvo que promulgar porque el Congreso se lo impuso, de hecho. Y luego, en un recurso de inconstitucionalidad, tumbó el código, no por las 3 causales, sino por el procedimiento en que habían sido tomadas en cuenta las observaciones del Poder Ejecutivo, que tenía también la facultad constitucional de observarla, porque después Danilo Medina volvió y la aprobó y Danilo la devolvió, porque el PLD era el promotor de las 3 causales, el gobierno de Danilo Medina específicamente era el promotor de las 3 causales. Y ahí ha quedado. Cuando gana el PRM, entonces se hizo un acuerdo para sacar las 3 causales, incluso acuérdense que dijo que iban a hacer una ley aparte, que salía el aborto. Pero ahí entonces cuando se tenía ese consenso de que aparece el tema de la discriminación. Pero mira, vamos, porque esto no es, esto no es un secreto. Estas son las declaraciones que dio Pacheco antes de ayer. Y oigan qué fue lo que dijo Pacheco. Yo la leí. No, pero déjeme leérsela porque a veces uno se puede confundir. Y estoy de acuerdo con Alfredo Pacheco. Usted siempre está de acuerdo con Alfredo Pacheco. Sí, y estaré lo que siempre dice de la acuerdo Cámara, con él. lo que dice la Cámara, el presidente de la Cámara es que coincidieron literalmente, coincidieron en boicotear su aprobación por el tema de la discriminación de orientación sexual. Y dice, mucha gente no quiere el nuevo código y para desecharlo se agarran de las 3 causales, de la discriminación por orientación sexual o de cualquier pequeñez. La gente de las pañoletas azules, una buena proporción de ellos, luego de haber conocido el Código Penal en todas sus partes, ahora quieren meter otros temas como el de la discriminación. Y así sigo, y si sigo por la nota, seguiremos viendo que el tema de la discriminación por preferencia sexual. Las pañoletas azules que están a favor de la vida, que se penalice el aborto, y las pañoletas verdes que están a favor de las causales, están boicoteando ese código penal, y que además de eso se le agregó esa parte que forma parte de los boicots que se le han hecho a esa ley del código penal, ese nuevo código penal. Ahora yo le voy a decir lo que dice de uno y a favor de otro. Mire, lo que dice el vocero del PLD, dice que contó con el consentimiento, que lo que ha pasado fue que a través del diputado PRMista Eugenio Cedeño presentaron modificaciones que no lograron respaldo. Aseguró que Cedeño contó con el consentimiento del vocero del bloque de los diputados del PRM, Julito Furcal. En fin, aquí podemos hacernos los locos y entender que esto todavía es un problema de la Iglesia. El pueblo están boicoteando esa aprobación de ese código.
que unos están a favor de la iglesia y otros están a favor de la sociedad civil. Vamos a verlo Tan ahora. sencillo No, como señores, vamos a darle la sencillo. razón. Es el PLD y la fuerza no del me dé pueblo. la razón. No, pero- Es todo. No, Es pero- PRM, No. es PLD, es fuerza del pueblo. Claro. ahora es PRM. Sí, es todo el mundo. Ah. Es todo el mundo. No, porque ahorita era forma la parte fuerza de la del sociedad. Ahorita era la fuerza del pueblo y el PLD. No, fuerza del pueblo, PRM y PLD, porque esos son los que están en el Congreso Nacional. Pero empieza por la Unos mayoría. a favor. Empieza ahora- por la mayoría. Ahora la mayoría PRM. Del 2020 atrás, 20 años, era el PLD. Señores, pero- porque eso no es de ahora. O el código es de 2020. Pero vamos a ver. El código es de hace más de 20 años. Tiene 20 años ahí. Pero vamos Entonces- a verlo en términos prácticos de gobernanza. Porque el que gobierna es el que tiene que conducir el país. Si no, no vamos a Es salir decir, nunca de si los el problemas. Partido Revolucionario no, es Moderno, así. si el Partido Revolucionario Moderno está gobernando y es quien está afrontando la realidad delincuencial de este país, debe ser el más interesado en tener ese código. Por ejemplo, hoy, si ustedes revisan la prensa de hoy, ¿cuáles son los temas, los grandes temas que tiene la prensa? El tema de la delincuencia y la impunidad. En Santiago, que acaban de matar a Víctor Herarte, lo están velando hoy, creo que lo sepultan mañana o lo velan hoy. Pero tú tienes ese crimen que está en investigación. Pero tú tienes a Honguito, ¿qué se llama? A Honguito. A Honguito Honguito Guau. en un procedimiento bajo investigación también confuso, porque ahora Honguito no andaba manejando otro, que ayer lo pusieron en libertad, el supuesto chofer. Entonces, una serie de situaciones de impunidad que lo único que hace es enturbiar la situación de seguridad del país, del gobierno. El doctor Basilio Guzmán, ¿se llama? Así es. Eso ha quedado en el limbo en Santiago. Y el caso de sicariato también. La muchacha Pero que todo mataron, eso- que el policía aparece metiendo esa cosa, eso... Todo eso es Santiago, culpa del PLD todo y eso de la tiene. fuerza del Por Del pueblo. tanto, el PLD, la gobierno fuerza del tiene- pueblo, Leonel Fernández, Danilo Medina y también de los altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, la sociedad civil, No. la Iglesia Católica Minero. y la sociedad civil. No. Lo que No le pasa es que endose, aquí no le endose a la es sociedad un civil. sancocho. No solamente es el moro el que tú quieres cocinar. Oye, lo que te voy La a decir, sociedad Laura, civil, lo que te voy a mire, decir. la sociedad civil no vota en el Congreso. La No peor- vota, pero influye. Déjele a los Influye, partidos, influye. déjele a los partidos la responsabilidad que le Tampoco toca a la los iglesia partidos. vota, Porque la pero influye. defensa no puede llegar al punto Sí. de que obviemos Mira, cuál es la responsabilidad de los la actores. responsabilidad de la peor defensa y la peor ayuda que tú le puedes hacer al PRM es decir eso. No, Claro. es que yo no quiero ayudar ni PRM ni PLD, no, es una responsabilidad de todos. Señores, tenemos que Aquí irnos a sí una... No, de sabemos. todos no, de los congresistas. De los Vamos, congresistas tenemos que ir a una que pausa. son de los partidos.